A todos nuevamente bienvenidos a este espacio de estudio. Vamos a ver aplicación del corte angular. En estos trabajos vamos a subrayar la importancia de los ángulos. Ya tenemos pleno dominio de cómo generar el corte angular. Vamos a seguir insistiendo en el manejo de los ángulos para a la hora de armar nuestras piezas tengamos la referencia exacta para tener un buen trabajo. Aquí tenemos el ángulo de inclinación, 60 grados, y de este lado tenemos el ángulo de corte. Cuando usted, sobre todo si trabaja en área de mantenimiento, va a tener que hacer un trabajo de cambiar algunos tramos de tubo. Este es muy importante. Si usted va a querer conocer su ángulo de corte, va a tomar el valor de este lado, haciendo uso de su escuadra universal, o bien hay una escuadra falsa que ya tiene integrados los niveles. Es una herramienta barata y de mucha utilidad. Entonces, aquí tenemos, este triángulo se desecha. Aquí está el ángulo de corte, 30, se desecha. Entonces aquí tenemos 60 inclinación, 30 el ángulo de corte. Con estos ángulos vamos a tener la base para armar nuestras piezas de manera correcta, precisa. Continuamos en la siguiente lámina. Aquí les presento en esta lámina el inicio del armado de una pieza. Y nuevamente vamos a destacar los ángulos, ¿verdad? Y vamos a tratar de usar la terminología que se usa en la mayor parte de los libros. Concretamente vamos a usar la que hace referencia al libro azul. Aquí tenemos la pieza A, la pieza B, y están unidas en un giro de 60 grados. En su libro se encuentra ángulo de corte de 30 para un giro de 60. Ángulo de corte para un giro determinado. Entonces el giro es dividido por 2 y es el ángulo de corte. Y aquí están localizados 30 grados, 30 grados. Aquí tenemos lo que llamaremos ángulo entre ejes, 120 grados. Entonces el ángulo de giro se convierte en lo que matemáticamente se conoce como ángulo de referencia. Aquí tenemos este ángulo para checar el ensamble de las piezas. Entonces, el mismo valor del ángulo de giro lo vamos a ocupar para situar correctamente nuestra posición. Continuamos en la siguiente lámina. Continuamos con nuestro trabajo y aquí vamos a ensamblar la pieza C. Y lo que encontramos es un trabajo de bayoneta. Un trabajo clásico, muy usado en tubería. Y continuamos nuestro análisis de los ángulos, ¿verdad? Para determinar el ángulo, tenemos que visualizar nuestro triángulo rectángulo. Un tema que siempre va a estar presente, vigente, la visualización del triángulo rectángulo, que es básica en el trabajo de tubería, de pailería. Entonces, en base a este triangulito, tenemos la altura y la base, determinamos el valor del ángulo. A la hora que ensamblamos, que armamos nuestras piezas, aquí tenemos el ángulo de 52 grados. Y para poder tener más recursos a la hora del armado y checar la precisión de los ángulos, puede hacer uso de una escuadra. Aquí le simulamos una escuadra. Esta paralela a la bayoneta puede ser otra escuadra, o bien si requiere una longitud mayor se habilita alguna pieza que nos sirva para la ocasión y generamos en la escuadra un ángulo de 52 grados, que es el que nos va a orientar a la hora de soldar nuestra pieza, la unión de las piezas. Aquí les señalo, podemos trabajar
con el diámetro para encontrar las ordenadas de nuestro corte, o bien podemos trabajar con el radio. Ahora vamos a hacer comentario sobre la importancia que tiene entender para qué nos sirve el triángulo rectángulo. Muchas veces desarrollamos la habilidad para encontrar el valor del ángulo, pero para interpretar el triangulito, para qué nos sirve, batallamos un poco. Entonces, nosotros en el triángulo rectángulo, esta línea, la hipotenusa, es la que tenemos que localizar en nuestro trabajo. Es una línea recta. Para que nosotros podamos ubicar una línea recta en un plano, necesitamos bien tener dos puntos para trazarla. Estos dos puntos nos los dan los extremos de la base y de la altura, o bien tener un punto y el rumbo, que en este caso son 52 grados, ¿verdad? Cuando en el último de los casos nomás tenemos un punto y el valor del ángulo, podemos hacer uso de la función coseno, como lo hemos dicho. Dividimos la base entre el coseno del ángulo y tenemos el valor de la línea. O bien podemos dividir el valor de la altura entre el seno del ángulo y nuevamente tenemos el valor de nuestra línea o hipotenusa. Sin embargo, vamos a empezar a hacer uso de las funciones recíprocas. Si el coseno que está dividiendo aquí lo sacamos y le ponemos un 1, un inverso del coseno, este valor se convierte en el valor de la secante del ángulo de 52 grados. Entonces, 1 sobre coseno del ángulo W nos va a dar la secante del ángulo. Igualmente, 30 dividida por el seno, podemos usar el recurso de sacar el divisor, hacer el inverso y en lugar de dividir, multiplicamos. Algo ya muy sabido, resulta obvio mi comentario, pero siempre va a ser preferible multiplicar que dividir. Por esa razón, convertimos el seno en cosecante del seno que estemos usando. Entonces, les recomiendo que practiquen ustedes las funciones recíprocas, secante, cosecante y cotangente. Entonces, como puede ver, en la lámina anterior usamos este ángulo para situar nuestra pieza en el rumbo exacto, pero también tenemos margen a colocar el ángulo de ese otro lado y podemos certificar que nuestras piezas tengan el ángulo requerido. Pasamos a la siguiente lámina. Compañeros, continuamos analizando la aplicación del corte angular, el corte pluma, y en esta ocasión vamos a integrar el tema radio de curvatura. Los accesorios ya traen los accesorios de fábrica, desde luego, traen un radio predeterminado ya, lo que conocemos por radio corto, radio largo. Sin embargo, en el uso en la aplicación del corte angular, nosotros podemos generar una curvatura con diferente radio, de 10, 15, 30, 50 pulgadas, según las necesidades del trabajo. Y es lo que vamos a analizar ahorita. Para entender cómo realizar nuestro trabajo de virolas, que al final es el trabajo de virolas el que vamos a ver, vamos a dividir el número de grados de nuestra curva en partes pares. Tiene que ser pares. No importa el número de grados. Pueden ser 90 grados, pueden ser 45, 120 grados. El número de grados que usted tenga lo va a dividir en partes pares. Y le voy a explicar por qué. En este caso, vamos a agarrar este ejemplo. Lo hemos dividido en 4 partes. 22 grados y medio cada división. Las virolas de los extremos van a tener un valor simple, por llamarlo así. Y las virolas de la parte interior van a tener
un valor 2 veces a las virolas de los extremos. Regularmente las virolas de los extremos van integradas a la línea de ambos lados. Entonces, el radio de curvatura lo tomamos del vértice al centro del diámetro de nuestro tubo. Ese es el radio de curvatura. Entonces, lo que nos interesa es esta medida, lo que avienta la virola. Aquí tenemos 45 grados, 11.25 por división, y se va a generar la curvatura. Aquí vamos a tener 22 grados y medio. Aquí ya tenemos los 22 grados y medio, y aquí ya tenemos los otros para completar los 45. Igualmente 22 grados y medio y 22 grados y medio nos da 45, y los 45 restantes para 90. Entonces, radio de curvatura al centro del diámetro del tubo. El número de grados de nuestra curva dividida siempre en un número par. Es la única condición. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí tenemos un trabajo donde la aplicación del corte angular lo podemos analizar ampliamente. Aquí tenemos el concepto que integramos en la lámina pasada, radio de curvatura, del vértice al centro del diámetro de nuestro tubo. Es el radio de curvatura. Aquí hemos marcado 26 centímetros como radio. Vamos a hacer la clásica de 3 virolas. Como usted puede ver, está dividido en números pares, 4, 22 grados y medio. Vamos a destacar los puntos importantes. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo. Bien. Visualizar el triángulo rectángulo, insisto, es importantísimo para facilitar nuestro trabajo. Entonces, la primera medida que vamos a conocer, que debemos conocer, es de aquí a aquí. El valor de nuestra virola A. Bien. Para generar cualquier triángulo rectángulo, sin importar su medida ni su valor del ángulo, la función es tangente del ángulo por la base y nos da la altura. Entonces aquí, el radio de curvatura va a ser nuestra base. Tangente de 22 grados y medio, que es el valor de nuestro ángulo, por 26, nos da 10.8 como valor. De este punto aquí, tenemos 10.8 centímetros. Es todo lo que necesitamos. ¿Cómo generar nuestro corte angular? Bueno, aquí tiene el triangulito. Este ángulo tiene el mismo valor que este ángulo. Recuerde, eso lo hemos visto. Si usted se integra por primera vez a nuestros programas, revise los videos anteriores. Cualquier paralela a los lados nos genera un triángulo similar. Esta línea es paralela a la base, por lo tanto es un triángulo similar y sus valores angulares son exactamente los mismos. Entonces, usted hace su trazo de su corte de la manera acostumbrada. Radio, si es que usa el radio, aquí le señalo, si usted usa el radio por tangente del ángulo, que en este caso 22 y medio, y nos da esta medida, que es la medida M, acuérdese, y de ahí usted hace su trazo, saca sus medidas sin hacer ningún trazo. O bien puede usar el diámetro y aplicar alguna de las maneras que ya hemos comentado. Bien. Aquí en el centro es una virola de doble medida, 2 veces A. Por lo tanto, la medida central, recuerde, tubería trabajamos de centro a centro, es 21.6 centímetros. Aquí tenemos lo que hemos comentado, un ángulo de referencia para nuestro armado.
22 grados y medio y 22 grados y medio nos da 45. Ese ángulo lo vamos a manejar. O bien puede situar su ángulo de referencia de este lado y tirar su paralela aquí. Usted va a armar de la manera que le sea más cómoda. Así que lo invito a que analice nuestro trabajo, detenga la lámina el tiempo que sea necesario para que copie los datos y analice las medidas. Por su atención, muchísimas gracias.